Y el gran problema del aborto, que además se usa un eufemismo, interrupción del embarazo, interrupción legal del embarazo, interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué es un eufemismo? Porque interrupción es detener en el tiempo algo y que luego tenga una continuidad. Si hablamos médicamente, yo siempre se los digo a mis alumnos, pues yo estoy a favor de la interrupción del embarazo. ¿Por qué? Porque una intervención intraútero es una interrupción del embarazo. La espalda bífida, ¿no? Bueno, le abren la pancita a la mujer, extraen al feto, le hacen la cirugía para arreglar la columna, la vuelven a introducir y continúa el embarazo. Esa es una interrupción del embarazo, ¿no? Semánticamente, técnicamente, científicamente, esa es la forma correcta y adecuada de utilizar el lenguaje. Pero son eufemismos. Los eufemismos se utilizan incluso para suavizar, ¿no? Y la ley ha tenido varios eufemismos. Históricamente, los transgénicos. Entonces, soy ya un poquito fuerte. Greenpeace con muchos videos en contra de los transgénicos. Entonces, ¿qué? Organismos genéticamente modificados. Suavizamos el lenguaje. Y eso, pues, realmente no es lo mismo. Tampoco es lo mismo, pero no lo voy a explicar para no ahondar en ese tema. Y entonces se habla del aborto, interrupción voluntaria o legal, etcétera, del embarazo. Pues tampoco. Eutanasia, muerte digna. Es un eufemismo porque la muerte no puede ser digna, que les quede claro, porque es el fin del ser. Más bien la vida debe ser digna. ¿Sí? Llegar al fin de la vida dignamente también es correcto. Pero la muerte digna es también. Y sin embargo, la gente se va con eso. Lo repite como perico. Y no reflexiona. Se está matando el pensamiento crítico. Y eso es lo que tenemos que hacer. Crear pensamiento crítico. ¿Sí? Entonces están creando eufemismos, eufemismos y eufemismos. Ahora con esto de personas gestantes es otro eufemismo, ¿no? El doctor Pinker sacó un libro que se llama Tabula Rasa, donde utiliza un poco lo que señalaba Aristóteles, ¿no? De que el hombre es una tabula rasa y va creando su pensamiento, pero dice, la ciencia va develando cada vez más la diferenciación entre los hombres y las mujeres, ¿no? Incluso genéticamente, ¿no? Cromosómicamente, las células, la testosterona, etcétera. Dice, pero yo no puedo ir contra el discurso ideológico de género. Entonces es un gran problema que tenemos. Y acaba de sacar un libro que se llama Racionalidad, porque dice que estamos careciendo de racionalidad del ser humano. Bueno, entonces se crea ese derecho a la interrupción, no solo al aborto, pero hay un problema con la transformación incluso del Poder Judicial y ahora de la 11ª época se crean los precedentes. Y un precedente pues es una jurisprudencia en pleno en una sola votación con mayoría absoluta. Y el aborto es un precedente. Para que hablemos burdamente, es un superderecho humano ahora, ¿no? O superderecho fundamental que crea incluso el ministro Lelo de la Rea, así lo habla. Y como bien decía mi colega, no existe un tratado internacional que hable del aborto como un derecho. Bueno, sí existe, te lo voy a decir cuál es. El protocolo de Mamputo, que es un protocolo que fortalece a la Carta Africana. Pero ese protocolo no ha sido votado en pleno, está así como en stand-by. Es el único instrumento a nivel internacional que habla sobre el aborto como derecho. Ahora, si hablamos de cuestiones de derecho positivo puesto por el hombre, por consensos de un grupo o resoluciones de 1 o 2 personas o de un conjunto de personas, están creando esos nuevos derechos. Voy a hablar un poco del fenómeno teórico-filosófico de los derechos humanos, del modernismo y del posmodernismo, para que les quede más claro lo que estamos viviendo. Porque los derechos humanos, incluso hay cambios, ¿no?
surgen del derecho natural, ¿no? La ley natural. Posteriormente, cuando empiezan a positivizarse después de la Carta de Juan Sin Tierra en Inglaterra, las declaraciones de América, la Declaración del Hombre, es otra etapa, y posteriormente viene la Declaración Universal después de la Segunda Guerra Mundial, que es el modernismo, y ahí se crean 30 derechos humanos, que se dividen después en 2 pactos, en los civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, y ahí vienen después todo el desarrollo, incluso por grupos de situación de vulnerabilidad, ¿no? La niñez, las mujeres, personas con discapacidad. Pero ahora tenemos más de 3,000 derechos. Pero esos derechos realmente no tienen un soporte antropológico y filosófico. Surgen de ideologías. Entonces pierden el eslabón de realmente de esos derechos humanos fundamentales, connaturales del ser humano. Ese es el gran problema, pero ahorita les voy a precisar algunos elementos. Va a ser muy difícil que los desarrolle más porque es un tema muy complejo. Pero les voy a decir algo, Cristian siempre ha tenido razón, vamos a la vanguardia. Se creó de una reunión que tuvimos en Costa Rica con el juez Bio Grossi de la Corte Interamericana, el único que defiende los verdaderos derechos humanos. Platicamos con él, la verdad es una charla súper amena. Entonces hay una preocupación de esta desnaturalización de los derechos, ¿no? Y desconfiguración del mismo ser humano, de su naturaleza. Y entonces nos hicimos la labor de juntar a uno de los mejores juristas del mundo de lengua hispana, o más bien, bueno, también hay italianos, y el libro esperemos que salga en febrero, el primer tomo, donde vienen los fundamentos de los derechos humanos desde una visión histórica, antropológica y axiológica, porque también ese es un problema de los derechos humanos, no tienen una visión antropológica ni axiológica. Cuando Maritain le preguntan cómo llegaron a los consensos, dice, bueno, sí llegamos a consensos, pero no me pregunten por qué. Y entonces ahí viene el quid, o sea, ¿cómo? Y en los temas de bioética que yo llevo estudiando un rato, es donde empiezan a caer el problema de los derechos humanos. El inicio de la vida. El inicio de la vida no es un problema de ciencia, sino es un problema antropológico. ¿Es ser humano? ¿Es persona? ¿Tiene dignidad? Que es la base, ¿no?, que estructura todo lo demás. Trato de contestar el problema que me dio el doctor Patiño, Bueno, entonces, de una forma muy general, para que entendamos la problemática. Entonces, esos derechos humanos pues, nos dejaron con ambigüedad en valores, ¿no?, y además en antropología. Porque cuando se crean los derechos humanos de la modernidad, Hobbes, que es uno de los que sustentan la teoría, ¿no?, habla de matar a Dios, ¿sí?, que incluso es parte del pensamiento de Nietzsche, y el tema de la racionalidad y la libertad, ¿sí? E incluso también se desestructura el tema de la naturaleza humana, que también es otra parte muy importante donde surgen los derechos humanos, porque los derechos humanos son los bienes básicos, lo mínimo sustentable de un ser humano, ¿no? Entonces, esa distorsión que se empieza a dar con Hobbes es el tema de que deja una libertad extremadamente amplia. Y ahorita incluso voy a platicar eso sobre el tema de la posmodernidad, así que lo veremos al final, para que no me desvíe un poco del tema. Solamente les quise así como que marcar una pauta muy general. Y ese fenómeno de ese superderecho ahora, ¿no?, de que puso Saldívar, pues entonces, porque además es el único que realmente tiene un precedente, el de la vida no, y ahí el problema es que la Corte no utiliza bases científicas, sino solamente ideológicas, ¿no? ¿Se acuerdan que se los dije en la mañana que pues, hay bastantes fuentes de investigación? Yo nada más cité una, pero cité la más pesada intelectualmente desde el ámbito científico, porque Nature y Science son instituciones serias, ¿no? Y además es un metaanálisis, o sea, no nada más es de un estudio, sino son de todos los estudios a nivel mundial. Y además actualmente se pierde el sentido común de la vida.
¿cuántos niños o niñas no han nacido por fertilización humana asistida? De embriones incluso congelados, porque todavía el año pasado había un caso de congelamiento de un embrión, ¿verdad?, por 23 años. La mamá es más joven que el embrión. Entonces, el negar que ese embrión es una persona, entonces es negar a todos los niños que han nacido a través de estas técnicas. ¿Estamos de acuerdo? Es parte del sentido común. Bueno, pero fíjense que, o sea, cómo fueron estructurando las resoluciones de una forma muy pensada hacia justificar el aborto, ¿verdad?, hacia negar la vida y al minimizar la objeción de conciencia. ¿Sí? O sea, fue algo así maquiavélicamente planeado, si ustedes lo quieren ver, por los tiempos incluso que se fueron desarrollando, porque de la objeción de conciencia era la acción inconstitucional más vieja, más antigua, y fue la que resolvieron al final. Les voy a platicar algo. Yo hice la defensa junto con el abogado de presidencia de objeción de conciencia. De ahí se hizo un libro que trabajé y que Cristian, creo que el año antepasado, ¿verdad?, regalamos algunos libros. Y cuando tuvimos la primera resolución iba muy bien, en positivo. Pero derivado de esto y de además ahí de Saldívar, que se me hace una persona muy oscura, no sé, muy negativa, porque además es muy manipuladora, ¿no? Y en el mundo de los ciegos el tuerto es rey, y él es un poquito de los que sabe un poquito más de todos los demás ignorantes que están ahí en la corte, pues manipuló todas las votaciones. Entonces se llega a la conclusión de eso, juegan con palabras diciendo que reconocen la objeción de conciencia, pero pues que tiene un valor ínfimo con los otros derechos, ¿no? De esos derechos, bueno, aquí mi amigo dice que los derechos sexuales y reproductivos no existen. Los derechos sexuales y reproductivos se empezaron a crear a través de reuniones entre foros, etcétera, entre determinados grupos feministas, etcétera, que vienen desde proyectos ideológicos, incluso malthusianos, de control demográfico. ¿Cómo controlar demográficamente a la población? Bueno, pues que ya no se reproduzca. Y además es algo que Adela Cortina habla de aporofobia, principalmente con los más pobres. Ya no queremos que se reproduzcan, entonces vamos a manejarles el aborto, ¿no? Entonces realmente, y ahora se maneja con el tema de cambio climático. Ese es el tema de posmodernidad, que también es una manipulación porque el cambio climático ha existido siempre. El daño medioambiental por parte del ser humano, ¿no?, con los abusos, eso es otra cosa. ¿Y por qué ha existido el cambio climático? ¿Por qué se llama Groenlandia, sabían? Porque se llama Greenland, porque era verde. Pero a través de la biografía de la Tierra, pues ha habido cambios climáticos. Ahora nos los manipulan, ¿verdad?, para que el hombre, incluso se está hablando del hombre como si fuera una plaga. ¿Y a las plagas qué se les hace? Exactamente. Pero como no podemos hacer eso, entonces nos autoexterminamos, y ahorita voy a plantear el fenómeno de la posmodernidad. No sé si voy para allá, para acá, pero quiero que me vayan entendiendo el contexto que estamos viviendo, porque es realmente el quid de todo este fenómeno. Bueno, y entonces hablan ahí que la objeción de conciencia no puede ir incluso contra el tema de esos derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? O el derecho a la salud, ¿no? Y entonces, pues es lo que está trastocando este derecho. Y entonces señala que va a crear unos lineamientos al Poder Judicial, ¿verdad?, para que pueda regularlo de nuevamente. Pero eso es un activismo judicial.
una invasión de competencia del poder judicial al poder legislativo. Y eso va en contra de la democracia. 11 personas van a ordenar a representantes populares. Y otra cosa muy interesante que a lo mejor no se te ha tocado, a lo mejor me desvié un poco del tema, pero ven que ya desarrollé algo en la mañana. La visión cultural. Los mexicanos, bueno, no los mexicanos, América Latina, somos muy protectores de la vida humana. Por algo la Convención Americana se estableció el derecho a la vida desde la concepción. ¿Sí me explico? Y entonces, un pequeño grupo, ¿verdad?, está imponiendo unos nuevos derechos, rompiendo con la cultura. Fíjense qué interesante. Yo hice un análisis sobre el tema de la persona y su protección de la vida desde el derecho romano, que además pues somos parte de ese derecho romano-germánico, pero los náhuatls eran más protectores de la persona que los romanos. Los romanos tenían al curador de vientre, que era la persona que atendía a la mujer embarazada durante toda su etapa para que pudiera nacer el niño en las mejores condiciones. Bueno, los náhuatls también tenían curador de anciano, que era para que en la última etapa de la vida también, entonces eran más protectores de la vida, ¿no? Porque ahorita los dos fenómenos de control es el inicio y el final. Y la eutanasia va a llegar por algo muy sencillo, no vamos a poder mantener a los abuelitos, porque además su situación, ¿verdad?, de discapacidad en la etapa natural de la vida, motora, cognitiva, etcétera, es más costosa y entonces va a llegar una forma de eliminarlos, en lugar de fomentar una salud desde toda la etapa de la vida, ¿no? Bueno, entonces esa objeción de conciencia, pues le están mandando esos límites, exhortando que tomen esas determinadas consideraciones. No las tengo a la mano, parece ser que todavía no llegan. Sin embargo, el fenómeno que surgió es que se crean iniciativas. En el Senado tenemos dos del doctor Américo Villarreal Anaya, del grupo de Morena, que inició con un proyecto el 28 de febrero de 2020, antes de la resolución de la Corte, y luego presentó otra iniciativa. Son relativamente buenas, yo participé en la primera de ellas junto con otro grupo, pero todavía no tenemos el fenómeno de la sentencia, ¿verdad? Américo es doctor, es de Morena, preside la Comisión de Salud, pero hay un fenómeno contextual. Él va a ser candidato a Tamaulipas. Entonces, no sé si vaya a seguir impulsando este tema o él crea que le vaya a restar puntos para las elecciones. ¿Sí me explico? Y el otro es Gabriela Benavides Cobos y María Graciela Gaitán Díaz Cuello del Verde, que también es pues, pasable regularmente, ¿no? O sea, no es tan mala. Y esa incluso es de las últimas, porque es el 11 de septiembre del 2021, que quiere decir que es después de la resolución de la Corte, ¿no? Y en diputados tenemos a Guadalupe Chavira de la Rosa de Morena, pero ella pone la objeción de conciencia condicionada al aborto. Y de Lidia García Anaya, en el mismo sentido, ¿no?, con esos derechos sexuales y reproductivos. Y la otra es de Héctor Jaime Ramírez Barba, del 29 de septiembre de 2021. Ahorita si quieren, bueno, no se las voy a leer, mejor ahí luego la ven con calma para no hacerlo tedioso. Yo participé en esta, en la de Ramírez Barba, que además él tiene antecedentes, es gente del PAN, con pensamiento del PAN, 4 veces diputado, ¿verdad? Él fue el que creó el proyecto de cuidados paliativos, o sea, siempre ha protegido la vida y siempre lo ha manifestado así. Fue secretario de Salud 2 veces de Guanajuato y secretario de Desarrollo Social, un hombre ya maduro,
tiene 2 doctorados, es miembro de las academias de medicina y de cirugía, entonces es una persona que perfectamente conoce el tema, es una persona capaz y además que sabe defender los temas porque es médico. Y en razón de eso se trabajó un pronunciamiento de academias y colegios de medicina porque es un tema de médicos. Lo que hay que entender es muy importante. En muchos temas, no podemos hacer presencia, más bien dar apoyo por atrás a los grupos que tengan más legitimidad sobre el tema. Porque si no, entonces ensuciamos el proceso, ¿no? Yo incluso me he peleado con los grupos pro vida porque les digo, ustedes no pueden aparecer. Esto es una guerra de los médicos, es su legítima defensa. Tienen que estar atrás, a lo mejor apoyando o cabildeando, ¿no? Pero ellos son los que tienen que enfrentarse, porque son los que tienen el tema. En razón de eso se hizo un posicionamiento y entonces vean todas las instituciones que lo apoyaron. ¿Por qué? Porque quieren que salga ese proyecto. Pero es la mejor manera de mostrar músculo, porque esto que se les envía a los legisladores están diciendo que tiene un aval de la parte tanto de las academias como universidades, ¿no? Y entonces, si se fijan, hay algunas series, hay unas con pensamiento católico, ¿verdad? Como la Náhuac, la UPAEP, ¿verdad? La Panamericana, pero también hay otras academias que le están dando un soporte. Entonces yo espero que esto funcione y crea conciencia sobre la objeción de conciencia, ¿no? Valga la redundancia. Entonces mi punto de vista es que se les dé el apoyo, pero desde atrás, el respaldo desde atrás. ¿Por qué? Porque es la guerra de ellos y ellos son los que mejor pueden enfrentarla. Y más en este momento, donde tenemos una pandemia, que ellos son los que nos han sacado avante con este tema. Aquí les pongo la iniciativa, ¿verdad? Que se las puedo compartir, incluso Cristian debe tener la iniciativa y el posicionamiento para que lo puedan leer y no los canse yo, porque además se puede ser muy tedioso. Y lo que les decía yo en la charla, pues el acto médico se debe de especificar solamente para promover la salud, ¿no? La prevención, la curación, la rehabilitación, y el otro tema muy importante que se tiene que seguir soportando es el alivio, que es la parte espiritual, ¿no? Es incluso donde los cuidados paliativos van introduciéndose a la par con la tanatología, ¿no? Y eso es muy importante seguir para una lex artis ad hoc médica, que incluso pues es parte de lo que tenemos que desarrollar. Los abogados tenemos que dar bases de derechos humanos reales, antropológicos y filosóficos a los estudiantes, y la medicina tiene que enseñar a sus médicos, ¿verdad?, toda la deontología y la ética médica, y la bioética, que ahora es el nuevo paradigma, pues para que realmente tengamos médicos que cumplan con requisitos. Yo les hablé hace rato de este soporte que se debe de tener, ¿verdad?, de la base axiológica, la medicina con su primum non nocere, primero no hacer daño, ¿no? Y nosotros en derecho y en ética tenemos la sindéresis, ¿no?, de hacer el bien, de evitar el mal. Incluso en tema de medicina, también en el derecho, pero se ha distorsionado un poco, se deben utilizar los principios éticos fundamentales, ¿no? El de totalidad, el de doble efecto, el del mal menor, ¿no?, que son muy importantes para una mejor determinación, incluso para el triage que tanto se hablaba del tema del COVID. Si se acuerdan que hubo un debate de la barbaridad y estupidez humana que se hizo con los triage en México. Era una cosa de utilitarista, descartando inmediatamente a los adultos, ¿no? O sea, sin un análisis ético riguroso, ¿no?, de lo que se tenía que haber hecho. Ahí también, Cristian, trabajamos un documento muy importante sobre el triage, ¿verdad?, sobre el tema de COVID, bajo un esquema axiológico estructurado de una forma lógica de cómo se tiene que llevar a cabo. Y muy importante es llevar incluso esa coexistencia relacional, donde está la base de la tolerancia, que tanto se habla.
Para que puedan ustedes tener claro la tolerancia, yo les recomiendo ver en videos a Adela Cortina. ¿Para qué sirve la ética? Adela Cortina dice en pocas palabras, la tolerancia es con la persona, no con lo que dice. ¿Por qué? Porque esa persona tiene dignidad, un valor inherente, y yo la debo de respetar por esa intersubjetividad que tenemos, ¿no? Ese principio kantiano del hombre es un fin en sí mismo, no un medio por un fin, ¿no? Y la ley de oro, ¿no? Entonces, pero lo que diga, eso es lo que no debo de tolerar, porque puede causar un daño o un efecto realmente que no se puede defender ni respetar. ¿Sí me explico? Eso es muy importante en el tema de la tolerancia, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo les recomiendo para no romper esa coexistencia relacional, que además surge esa coexistencia relacional del derecho natural y que se toma un poquito para los derechos humanos fundamentales y que sirve incluso para crear los equilibrios entre derechos y obligaciones, ¿verdad? Esto es como los millennials que dicen, yo tengo derecho a esto, sí, pero ¿cuál es tu obligación? Vamos a darnos en equilibrios, ¿no? No voy a ahondar porque esto lo platiqué en la mañana. Y cuando hablan de objeción de conciencia, pues yo siempre me acuerdo de Pepe Grillo, ¿ah? Que no persigue la modificación de la ley o de una determinada política institucional, solo se enfoca en la falta de cumplimiento excepcional de una obligación por parte del objetor. Y la conciencia moral percibe un valor ético como lo debe ser, con independencia de que se cumpla o no. Y existe una institución axiológica que capta el valor ético que incondicionalmente debe ser. Y ya mi compañero habló mucho de dónde está soportado, ahí les pongo los artículos, pero fíjense qué interesante, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su preámbulo establece: todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están por naturaleza de razón y conciencia. Ahí viene incluso un soporte de dónde está la conciencia y su objeción, ¿no? O sea que es un valor muy importante. Y la misma Convención Americana habla de que en caso de duda se vaya a la Declaración Americana. Y la Corte Interamericana ya señaló que, si bien es cierto, no es un derecho como tal contemplado en el artículo, la objeción de conciencia, en la misma Convención Americana, sin embargo, dice que del artículo 12, leído conjuntamente con el artículo 6, 3b, reconoce expresamente el derecho a la condición de objetor de conciencia en los países en que esta condición esté reconocida. Entonces, la misma Corte señala, sí existe la objeción de conciencia, ¿no? Y hay que respetar, porque aquí viene un poco la cuestión cultural. Y eso es muy importante defenderlo. Por ejemplo, algo muy interesante que pasó es el caso Lotzi, de los crucifijos en Europa, donde la Corte Europea en primera instancia dice que no se pueden poner los crucifijos, ¿no? Porque van en contra, ¿no?, del pensamiento laico, bueno, que a veces se confunde con laicidad, que aquí tenemos a alguien que les puede explicar mejor que yo. Pero entonces la sociedad de esa población, ¿no quieres que ponga yo los crucifijos? Pues lo vas a ver, y los publicaron hasta en las plazas públicas. Y entonces cuando sube a la gran sala, que es el pleno de la Corte, rectifican y dicen, bueno, sí lo pueden hacer, ¿no? O sea, como que decir, ¿por qué? Porque reaccionaron de que una resolución no puede crear un conflicto social, porque entonces se desnaturalizan los derechos humanos, ¿sí? Que ese es un fenómeno que yo lo podría ver, lo platiqué con un senador de Chiapas, que decía, yo no voy a regular el matrimonio igualitario, porque por aquí se casan y mañana los queman los chamulas. Sí, y sí es cierto, porque son bravos. Entonces dice, voy a crear un conflicto social, porque lo que no ve la Corte, lo dice bien él, es que pone a México como si fuera planito, con que cada lugar
tiene un pensamiento diferente, y más si nos vamos a las comunidades. Y ahí es donde yo me hablo con las tonterías de que vamos a ser incluyentes. Pues ¿cuándo hemos incluido a personas con discapacidad y a los indígenas? No, lo que incluyen es un lenguaje que distorsiona todo, ¿no? O que todo lo reducen a la cuestión sexual. Ahorita voy a hablar con la posmodernidad y los derechos, al final. Bueno. Y como bien decía mi compañero, pues tiene antecedentes históricos la objeción de conciencia desde Antígona. Yo cito a Tomás Moro, ¿no? A Giacomo Matteotti, ¿no? Y el asunto que decía aquí el compañero con el tema de los pasteleros, ¿no? Ahí está, del 2018. Ahora, hay que precisar algo de objeción de conciencia. No hay que confundirlo con desobediencia civil, porque la objeción de conciencia es personal, ¿no? Y la desobediencia civil es por grupo, ¿no? ¿Quién creó históricamente un caso de desobediencia civil? Mahatma Gandhi, ¿no? Bueno, eso yo lo vería de otra manera, porque no tiene algo realmente con un valor, ¿no? Entonces, pero es un ejemplo, ¿no? Y esto es importante ver porque, fíjense qué interesante, tenemos un gran problema con la objeción de conciencia. Se está viendo desde el ámbito personal, pero España lo tiene considerado también institucional, que ese es el fenómeno que puede peligrar en México, porque hay hospitales que son realmente incluso de monjas, ¿verdad?, que no se les puede obligar a que aborten porque es toda una institución, ¿no? Y que dicen que tiene que haber objetores. Por ejemplo, un tema de la iniciativa que discutí con Héctor Jaime es, y esto lo retomo por lo que platicó Alberto, es lo de los registros. Entonces yo le dije, no lo toques porque va a entrar en debate, pero lo vamos a tener que defender al revés. Decir que mejor existe un registro, ¿verdad?, de no objetores. ¿Y eso qué va a dar? Pues certidumbre jurídica. Ahí te tengo las personas que no hay objetores dentro del lugar, ¿no? Y entonces eso, pues, el estigma es en contrario. Porque además por ejemplo, las mujeres, ¿qué van a preferir? ¿Un ginecólogo objetor de conciencia o no objetor? ¿Cuál tiene más valor? ¿No? Porque además ahí es el tema muy importante de la cuestión de conciencia sanitaria, hay que tener cuidado con la negligencia o la impericia médica, ¿no? Y ahorita voy por qué. ¿Se acuerdan que les he leído de la Ley General de Salud y los fines, verdad? En la mañana, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay principios deontológicos y éticos que rigen la medicina y se armonizan con la evidencia científica, ¿no? Situación que existe en la ley. Ahí están incluso el sustento jurídico donde dice que el acto médico es evidencia científica y principios éticos, ¿no? Claro, no están los principios éticos en ninguna norma, están dispersos en diferentes instrumentos. Pero esto es muy importante verlo, porque esto es parte de un buen objetor de conciencia en el ámbito sanitario. Yo no hago abortos porque científicamente está demostrado que la vida inicia desde este momento, ¿no? Te está dando el aval científico. Y además, el juramento hipocrático dice que yo no daré abortivos, Conclusión, soy objetor de conciencia. Estamos hablando de un médico que justifica y motiva su acto con conocimiento de causa. ¿Estamos de acuerdo? Pero el otro tema que hay que tener peligro porque también se tiene que justificar en el área médica es porque alguien que sea una persona ignorante de su vocación, no lo hago porque soy objetor, pero tiene que justificarlo, si no, pues es una persona que tiene impericia médica, falta de conocimiento sobre su arte y oficio. Y entonces un objetor que tenga ese aval, pues incluso nos está dando el resultado de un gran prestigio y de un gran aval, le está legitimizando como un buen profesional.
¿no? Eso incluso lo habla muy bien Natalia Moratalla en España, de que no es que sea un límite, más bien es buscar una buena justificación de un buen galeno, un buen profesional. Y esto pues lo puede justificar por ahí, y entonces la armoniza. Ahora, muy bien, fíjense qué interesante, el reconocimiento de la objeción de conciencia está en los países democráticos y plurales y no así en algún totalitario. Ahí les pongo algunos ejemplos de los países que existe la objeción de conciencia. O sea, no hay que negarla porque existen esos países que pues son principalmente democráticos. Y en México, yo no sé por qué la Corte decía que está mal, porque ya hay antecedentes, incluso sobre la misma norma 046, o el tema del aborto en el Distrito Federal se habla sobre la objeción de conciencia. Entonces, ¿por qué lo desconoce? ¿Sí me explico? Exactamente, ¿no? Y les pongo los ejemplos, ya los leí, nada más ahí se los pongo, de los instrumentos que hablan de esa objeción de conciencia, ¿no? Que se van actualizando, incluso son vigentes, y hay más, ¿no? Hay más, incluso más instrumentos, tienen, o sea, un sinfín de instrumentos. En la exposición de motivos de la iniciativa vienen expuestos incluso todos los instrumentos, porque hay unos que son de médica general, pero hay otros en el ámbito, por ejemplo, psiquiátrico, ¿no? ¿Por qué se tiene que atender? Porque ahí viene el tema que les decía en el cuadro, no se realiza un acto fútil. ¿Qué quiere decir? Innecesario, desproporcionado, ¿no? Eso es muy importante, porque eso también es un buen objetor de conciencia. Oye, la persona llega nada más y el diagnóstico sale que lo único que puede salir adelante son cuidados paliativos. No, vamos a entubarlo y meterle 1000 cosas para mantenerlo vivo, pero pues eso ya no es vida, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Tiene seguro de gastos médicos mayores? Sí, pues hay que sacarle la lana, ¿no? Entonces vamos a hacer todo lo imposible para tenerlo ahí. Pero con esto no va a bastar, no importa. Oiga, señora, su esposo, vamos a seguirlo teniendo. Venda la casa, venda el coche, haga esto. Esos actos futiles, innecesarios. Un objetor de conciencia, ¿qué diría? Espérense un momento, vamos a hacer lo más adecuado. Vamos a hacer, ¿qué? Usted es un asesino, vamos a tener una segunda opinión. ¿Sí me explico? ¿En dónde podemos tener objetores? Me estoy yendo a otros temas, ¿sí? Para que no vayamos con otro tema de objetores de conciencia, que es algo que digo a platicar con Cristian, que tenemos que trabajar. La intervención a la niñez o a los adolescentes para el cambio de sexo. No, yo no voy a pararles hormonalmente. Yo, médico, no voy a permitir eso. ¿Cómo voy a hacerle eso a un niño, a un adolescente? ¿Cómo le voy a amputar un miembro que es funcional? Porque el tema de normalidad, fíjense qué interesante, es funcional. Y la funcionalidad médica viene desde la biología, la genética, la proteómica, la epigenética, ¿sí? Entonces tenemos que tener ese sustento de no hacer eso. Y además es primum non nocere, primero no hacer daño. Es donde tengo de partir éticamente como médico, ¿no? Y entonces estos principios van a permitir a la ciencia engendrar realmente la virtud y la prudencia. Es importante también que los profesionales de la salud son un fin en sí mismo, ¿verdad? No un medio para un fin. Porque también el profesional de la salud, ¿sí?, no puede ser obligado a que aborte o a que haga una eutanasia, porque entonces se vuelve un instrumento, un medio para un fin, deja de ser persona, ser humano, le destruye su dignidad humana, porque además se vuelve autómata de otra persona o de la ley. Exactamente, o sea, es autómata.
¿Y entonces dónde está su dignidad? ¿Sí me explicó? ¿No? Y debe de haber una fidelidad axiológica, ¿no? Porque dedica su vida a sus valores, ¿no? O sea, ¿cuál es mi vocación? A mí nadie me puede obligar a defender jurídicamente a un narcotraficante. Va en contra de mis valores, de un asesino, de un violador. Yo no lo voy a poder hacer como abogado, ¿sí? Porque tengo realmente esa dedicación y convicción. Y por último, lo de la urgencia médica, ¿no? Que ahí viene en el texto, urgencia, todo problema médico quirúrgico agudo que ponga en peligro la vida, un órgano o una función y que requiera atención inmediata. ¿Qué quiere decir? Si va una mujer, ¿no?, con un problema, ¿verdad?, que a lo mejor se realizó el aborto químicamente, que ya ve que hasta están haciéndolo por drones, el médico tiene que darle el soporte necesario para que no vaya a perder su vida o su integridad personal. Ya una vez la tengo, la canalizo a otra institución que pueda realizar lo que quiera, ¿no? Bueno, ese caso es muy interesante porque él incluso era abortista y lo que hace es, pues si es viable, que además el tema de viabilidad, bueno, es un tema que no podemos saber acá por el tema del derecho a la vida, ¿no? La viabilidad es por condiciones, no por naturaleza. Si a mí me ponen en la luna sin oxígeno, pues no soy viable. Pero si me dan las condiciones para vivir, ¿sí? Entonces, el embrión, el feto y todo su desarrollo necesita las condiciones de viabilidad, no la viabilidad per se, porque incluso acaba de nacer un niño que con 22 semanas y fue viable. Y entonces ahí viene lo incongruente. O sea, en el mismo hospital pueden estar soportando la vida en estos bebés prematuros o fetos, porque es ese tiempo de desarrollo, y en otra sala están realizando abortos a las 24 semanas. O sea, dices, bueno, ¿en qué locura estamos viviendo? ¿No? Me decían mis amigos médicos, porque yo tengo amigos cuando me hablaba del tema de la eutanasia, bueno, hay un libro de la eutanasia que también Cristian por ahí tiene, que lo trabajé con paliativistas, y realmente no hablo de la eutanasia, hablo de cuidados paliativos, pero así lo puse para que se vendiera. Sí, porque la gente es muy morbosa. Y entonces me decía, bueno, ¿quieren eutanásicos, quieren abortistas? Pues que entonces que creen un área ahí con sicarios. ¿Por qué médicos? No necesitan a los médicos, para matar no necesitan médicos. Que creen algún técnico ahí, entonces que el Estado que diga que en tal lugar pueden abortar, pueden hacer eutanasias, pero no obliguen al médico. Bueno, ninguna intervención, lo platicaba yo con el doctor Córdoba Villalobos, que era buen amigo mío, trabajé yo para él en estudio de salud, y decía, ninguna intervención es segura, toda intervención médica tiene un riesgo, hasta poner una inyección. Puedes dejar a una persona con mal de la pierna con una simple inyección. Toda intervención tiene un riesgo, nada es seguro. El derecho a la salud, le platicaba aquí, es de medios, no de fines. Te doy las condiciones, pero no te puedo decir que vas a salir bien. Lo único que habla de fines es la estética, ¿no? O sea, sí, porque si le prometo a la mujer que le voy a dejar unos pechos hermosos y bien proporcionados, pues eso tengo que cumplir, ¿no? Bueno, entonces fíjense qué interesante. Entonces lo que tiene que hacer es, pues vámonos, yo te salvo la vida, yo te salvo la integridad, pero yo no te voy a hacer esto, no tienes que mandar a otro lado. Ahora, eso habla de las emergencias médicas, ¿no? Donde tienen que, responsables de urgencias, pues, hacer la valoración y ese tratamiento y la estabilización. Ahora, ¿en dónde carajos dicen esos ministros de la Corte que es ambiguo? La misma ley ahí lo está estableciendo. Aquí hay muchos que no son abogados y lo entienden, ¿cierto o no? Y está en la ley, ¿cómo dicen que no está? ¿No? Además, la norma se lee sistemáticamente, o sea, y aquí está la parte porque además surge del tema de salud. Bueno,
Ya no puse, el análisis constitucional, bueno, ya no lo pongo porque incluso es cansado, ya un poquito lo tocó también Alberto, del desarrollo constitucional y convencional, ¿no? Pero fíjese qué interesante, el Consejo de Europa en el 2010 habla de garantizar el derecho a la objeción de conciencia en relación con la participación del proceso de cuestión y habla de asegurar que los pacientes están informados de cualquier objeción en un tiempo adecuado y que son remitidos a otro profesional de la salud y asegurar que los pacientes reciban el tratamiento adecuado, especialmente en casos de urgencia. Y en casos de urgencia ya está establecido, son criterios de Europa y todo esto viene en la exposición de motivos, para que no digan, es que queda ambiguo, señor, ahí está, y ya existe, ¿por qué tanto están insistiendo en que no existe? Pero hay otro tema muy importante, que bueno, es un tema que lo platiqué en la mañana, que fueron a decir varias gentes, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de la vacuna, ¿no? El consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? Para el tema del aborto. Que sepan las consecuencias, que sepa lo que está haciendo, que no me engañen, para que entonces yo libremente, o sea, con mi libertad, con conocimiento de causa, de los pros, de los contras y todo eso, lo pueda yo firmar y de entonces lo autorizo. El tema del corazón de Estados Unidos, lo platicó con un amigo, incluso lo han de conocer ustedes, el doctor Madrazo del UPAEP, que ha hablado en muchos foros a favor de la vida. Bueno, él y yo somos amigos de hace tiempo, incluso fue mi alumno en la náhuac de bioética, y decía, cuando la mujer sabe lo que va a hacer y escucha el corazón de su bebé, porque entonces ya entiende que lleva adentro, que no es un montón de células, dice, hace reflexión. Y el 85% de las mujeres ya no piden el aborto. Pero ahí entonces es un consentimiento informado. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, ¿cómo mujer soy yo si no sé? Y que hacen muchos vicios en los hospitales. Yo lo peleaba mucho cuando estaba en la Secretaría de Salud. Consentimiento, hay que poner una palabra, previa información. ¿Qué pasa luego? ¿No? A mi mujer la van a operar allá, no firmó el consentimiento informado. Señor, fírmele, si no, no la podemos intervenir. Oye, usted fírmele, no lo lea, y ya que pase. ¿Cierto o no? Y entonces están abusando de una vulnerabilidad. Y entonces están dañando su profesión médica, porque lo que les decía, lo que es paciente, el doliente, están abusando de su vulnerabilidad. Y si así lo hacen con el tutor o el responsable, imagínense, no lo hacen con el paciente. Incluso el tema en el área médica, somos vulnerables per se. Les voy a poner un ejemplo muy simple. No voy a contar un cuento, pero voy a contar algo histórico. Yo llego al dentista, ¿no? Porque además los mexicanos somos de que hasta que ya el paliativo ya no funciona, voy a ver al dentista porque ya tengo la boca así, ya no puedo comer. Entonces yo me acuesto con el dentista y le digo, doctor, dígame qué tiene. Pues mire, usted tiene esto, pero si lo hacemos, ni lo entendiste. Mire, quíteme el dolor y haga lo que quiera. ¿Dónde está tu autonomía? ¿Dónde está tu consentimiento formado? ¿Dónde está tu...? O sea, está mermado, ¿cierto o no? Muchos lo hemos dicho, mire, doctor, hágalo, quiere, pero quíteme este dolor, ya no lo soporto. ¿Cierto o no? Entonces, esto es parte del sentido común. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues protocolos adecuados, pues por lo menos para que concientizar. Eso lo platicaba yo con el ministro Mariano Azuela. Ya no vamos a poder con estos temas, ni con estos jueces, ni con estas cortes. Lo que tenemos que hacer es concientizar a la población. Ese va a ser nuestro deber, tratar de concientizarlo. Bueno, les voy a platicar un poco del modernismo y el posmodernismo para no dejarlos ahí con la duda. ¿Les parece? Esto es parte de un trabajo que estoy haciendo sobre transhumanismo. Ay, nada más que tengo aquí mi acordeón. Bueno, fíjense qué interesante. Un poquito de cuestión teórica, filosófica.
¿Dónde surgen los derechos humanos desde la Declaración Universal? En el modernismo, ¿sí? ¿Cómo se manejaba el modernismo? ¿Cuál era su planteamiento general filosófico? Se hablaba de negatividad. El derecho surge por un marco normativo donde establece negativos, incluso no matarás, no robarás, no violarás. La ley es negativos, porque si lo haces, te voy a sancionar. Y entonces vivíamos en un mundo de reglas, sujeción y prohibiciones. Así estaba marcada filosóficamente la norma, la ley, una sociedad disciplinaria. ¿Hasta qué lugar llegó la sociedad disciplinaria? ¿Hasta qué generación? Hasta la generación X. ¿Va? A partir de ahí se va cambiando, ¿no? Porque incluso esa época habla un poquito del hombre en razón de la disciplina y el rendimiento, ¿no? Y entonces viene una transformación de la disciplina al rendimiento con una cuestión en positivos, ya no en negativos. Yo puedo, yo lo deseo, yo lo hago. Entonces el deber ser se empieza a transformar. Y entonces surge una sociedad del rendimiento de máximos, incluso hasta la psicología marca esta psicología positiva. Tú puedes, tú te lo mereces, tú hazlo, porque tú siempre vas a poder. Sí. Y entonces la libertad cambia en que yo me autoflagelo con tal de hacerlo. Un filósofo que lo pueden ver mucho es Byung-Chul Han, es el que lo toca, con la sociedad del cansancio. Entonces vuelve a la sociedad del rendimiento. ¿Y ese qué fenómeno va a ser? Pues que tenemos una sociedad hiperactiva, con trastornos de límite de la personalidad, con burnout, ¿no? Con déficit de atención, con depresión, con angustia. Esa es la sociedad que estamos viviendo. Y una sociedad de las furias, porque estamos totalmente siempre agotándonos de que siempre lo hacemos. Entonces la libertad se cambia con una corresponsabilidad hacia el otro y hacia mí mismo, hacia una libertad individualista, estimulando el narcisismo, el hedonismo, ¿verdad? Y entonces empieza a cambiar en esa situación y el umbral de la norma que debía de ser impersonal, general y abstracta se vuelve individual por minorías y difusas. ¿Sí? Y entonces, ¿cuáles son los valores que predominan en ese marco de derecho? Valores hedonistas, donde la identidad humana la reducen a la sexualidad. Y entonces, pues, un tema muy interesante, como lo puedo hacer y lo debo hacer, porque además, díganme quién no se frustra cuando la tecnología es lenta. ¿Cierto o no? Todos lo queremos rápido y todos sabemos que se puede. Entonces no son derechos del deber ser, sino de los deseos. Y en ese sentido entonces viene un poquito el tema de la libertad morfológica. Fíjense la perversión del tema de género. Los homosexuales, bueno, es un fenómeno que es histórico, ¿no? El lesbianismo, pero después vienen los transraza, ¿verdad? Porque viene el tema, ¿qué significa la palabra trans? ¿No han pensado? Es de movimiento, de cambio, de proceso, que voy de aquí para allá exactamente. Y entonces es los transraza, los transedad, los transexuales, los transgénero, los transespecie, los cyborg y la singularidad, que es llegar a que mi mente se vaya a una máquina. Ese va a ser el tema
Y ese es llegar entonces al posthumano. Y entonces rompemos el tema del tema incluso de valores de los derechos humanos, porque es la persona. Sí, pero Sofía ya es ciudadana, el robot, y tiene más derechos que las mujeres de su país, ¿no? Y Sofía ya quiere tener bebés, ¿no? Y Sofía viaja a todo el mundo mejor que los que no tienen vacunas y no necesita eso. ¿Sí me explico? ¿Hacia dónde vamos a la transición? Sí, pero esto ¿por qué es? Porque lo que está mandando es que somos entes que tienen un valor. La subrogación de vientre es porque es un buen negocio. La trata de personas. Hay más trata de personas ahorita que en la esclavitud del siglo, de la época de Roma. ¿Sí? 40 millones de personas viven trata de personas actualmente. Y dentro de esos hay fenómenos invisibles. Y con eso voy terminando mi charla. Estamos en un lugar, para que lo sepan, que es donde hay más trata de personas con niños, en Cancún. ¿Sí? Pero un tema que jamás hemos visto cuando vamos de paseo, trata de personas con fines de mendicidad forzada. ¿Ustedes creen que es normal, si vamos al rato a pasear, que veamos niños pidiendo limosna a las 11 de la noche? Y lo vemos normal, señores. Lo vemos normal. Y no es normal. El niño tiene que estar en su casa, que haya tenido su cena y que esté durmiendo. A veces nos vemos invisibles de determinados fenómenos, ¿no? Entonces, la conciencia que tenemos es volverla realmente a reflexionar para realmente ser unos buenos objetores. Entonces son temas un poquito complejos. No sé si les quedó más o menos un poco claro del tema de los derechos de modernidad y de posmodernidad y de los fenómenos que ustedes tantas dudas por qué están surgiendo. ¿Sí? Porque las cortes, que es el problema que ahora son los que legislan, viven en verifobia, miedo a la verdad. Verifobia. Y entonces hacen lo políticamente correcto para grupos minoritarios para que no les hagan ruido. Ay, miren que no, es correcto. Pero nosotros tenemos que no hacer ruido, sino crear conciencias. Porque el amor es silencioso, pero más fuerte, ¿no? Porque si hacemos ruido, entonces vamos a entrar en la lógica de la sociedad de las furias. Ojo por ojo y el mundo se quedará ciego.